Es una manera, ¿verdad?, sencilla de pensar la traducción, pues es algo que realmente hacemos todos los días los seres humanos, ¿verdad? Me gustaría saber, ¿es esta una investigación en curso o es una investigación ya concluida? Pues Tijuana tiene una complejidad lingüística, ¿verdad? Una diversidad lingüística, pues incomparable con respecto al resto del país. Es la segunda ciudad o región, ¿verdad? Junto con San Diego, con mayor cantidad de lenguas, por ejemplo, indígenas que se hablan, las ONGs y los colegios de traductores e intérpretes. Sí, claro, aprovechar que tenemos este tipo de vinculaciones precisamente para acercarlos a esa área que es meramente de su interés. Están aquí por esa razón, entonces, qué mejor, ¿no? Qué mejor que Mm. darles esa oportunidad, ese acercamiento. Sabemos que la investigación implica sus retos, es un proceso. Antes de la reforma de 2001, los derechos o las garantías, ¿verdad?, que están en la Constitución podían ser sustraídos por el Estado o por el gobierno. Bienvenidos una vez más a Idiomas en Diálogo, el podcast en donde hablamos lo que nos une. El día de hoy, con motivo de dar seguimiento al propósito del Centro de Estudios Lingüísticos, principal impulsor de este proyecto, en la difusión que queremos darle al trabajo de investigación que se realiza en la Facultad de Idiomas, se encuentra acompañándonos el doctor Emilio Venustiano Carranza Gallardo, que no solamente es docente de la facultad, sino también es traductor e investigador, principal rubro en el cual nos interesamos aquí en el CELI. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado. En nuestro caso estamos sumamente felices y yo en lo personal estoy muy feliz de tenerlo aquí porque como le comenté fuera de cuadro, Mm, yo soy egresada de sí, sí. licenciatura, perdón, en enseñanza Mm, de lenguas. Entonces no estoy muy familiarizada con el campo de la traducción por obvias razones, a pesar de que siempre ha estado al alcance, que siempre ha estado próximo a mi entorno. claro, sí. Entonces, dando comienzo por ahí, me gustaría preguntarle a usted como docente y traductor que es, ¿cómo definiría a la traducción para alguien que desconoce de qué trata? Mm. Ujú. Bueno, pues una manera, ¿verdad?, sencilla de pensar la traducción, pues es algo que realmente hacemos todos los días los seres humanos, ¿verdad? Cuando escuchamos a nuestro familiar en la casa decirnos algo, nosotros tenemos que interpretar ese mensaje que esa persona nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros estamos traduciendo dentro de la misma lengua lo que esa persona nos dice a nosotros. Entonces, a final de cuentas, es una actividad que con nosotros como seres humanos realizamos todos los días, que tiene que ver, ¿verdad?, con los procesos cognitivos dentro de nuestro cerebro y también con el contexto social en donde nos desarrollamos. Entonces, esa sería como una versión muy, muy general de lo que es traducir. Y es interpretar lo que una persona me está diciendo, sus ideas, para yo comprenderlas y de esa manera es entablar la comunicación, ¿verdad? Y que es la comunicación humana, pues que es la base de la sociedad. Entonces la traducción está en la esencia de la sociedad, pero ya más comúnmente la traducción se conoce entre dos lenguas, ¿verdad? Ah, Pero exacto. bueno, eso es otra manera de verlo. Ok, qué interesante lo que comenta con respecto a cómo podemos hacer traducción en la cotidianidad, incluso si hablamos la misma lengua, ¿no? Así es, ¿verdad? Ha habido autores y teóricos que han ido proponiendo ese tipo de categorización, ¿verdad? Es decir, hay una traducción que podríamos denominar que es entre las lenguas, ¿verdad? Como puede ser la traducción interlingüística, Ok. es decir, tú estás hablando en español y pues la otra persona que está escuchándote en inglés o en francés o en alemán, Ujú. pues están cambiando de sistema, ¿verdad?, lingüístico a otro. Pero también está pues lo que es la traducción que es dentro de la misma lengua, ¿no? Como por ejemplo cuando queremos hacer que nuestros hijos, ¿no?, o nuestros sobrinos o estudiantes, ¿verdad?, de sistema escolar Ujú. primario, nos entiendan por medio de un discurso mucho más amigable. Bueno, ahí también lo que se está haciendo, se está traduciendo de un nivel del lenguaje, ¿no?, un poco más elevado a uno más sencillo. Entonces eso se llama
traducción intralingüística. Oh my gosh, ok. No, no, pues miren, mucho más complejo de lo que uno pensaría en primera instancia. Muchas gracias por compartir. En el CELI estamos conscientes de que actualmente se encuentra en el desarrollo de una investigación. Para empezar, el nombre de esta investigación lleva por nombre la traducción y la interpretación en Tijuana, retos y oportunidades en las políticas del lenguaje. ¿Me equivoco? No, así está muy bien. Sí, está muy bien. Ese es el título. Esta publicación, bueno, para empezar, me gustaría saber, ¿es esta una investigación en curso o es una investigación ya concluida? Bueno, ahí sería como comenzar con una invitación, ¿verdad? A quienes nos estén escuchando, porque realmente, pues la investigación que estoy haciendo ahora, pues proviene también de los espacios que la misma facultad provee, ¿verdad? A los estudiantes. Es decir, yo fui egresado de los posgrados de aquí y de esos estudios que uno tiene, ¿verdad? Tanto en la especialidad de traducción, o en la maestría de lenguas modernas, o en el doctorado de ciencias del lenguaje, pues existe esa posibilidad de desarrollar este tipo de trabajos, como es, pues, abordar las políticas del lenguaje, de la traducción y la interpretación en Tijuana. Entonces, invitar a quienes nos están escuchando, ¿verdad? A que no solamente se queden con los estudios de la licenciatura, sino que continúen, ¿verdad? Viendo las opciones que tienen tanto aquí en la UABC, en la Facultad de Idiomas Tijuana, pero también, pues, y en el extranjero, ¿verdad? Que se animen a aventurarse. Entonces, originalmente de ahí proviene esta investigación de las políticas del lenguaje de la traducción aquí en Tijuana, que comenzó como una aventura de tesis, ¿verdad? De posgrado, que propuesta y dialogada con los profesores de aquí, que son investigadores que llevan mucho más tiempo, ¿verdad? Que yo trabajando estos temas. Entonces, la elección de ese tipo, ¿verdad? De abordaje viene pues de escucharlos, ¿verdad? De platicar con ellos, de ver también qué es lo que se requiere conocer. Y de esa manera fue que se desarrolla un tema como puede ser la política del lenguaje de la traducción, ¿no? Entonces, de ahí es que surgió esta investigación como resultado de los posgrados. Y a final de cuentas, uno también piensa en qué es en qué se puede ayudar, ¿verdad? En qué tipo de conocimiento hace falta allá afuera. Entonces comenzamos con una investigación, un diagnóstico. La primera parte de lo que me correspondió hacer fue hacer un diagnóstico completo de cuántos traductores hay en Tijuana, cuántos traductores hay en Mexicali, cuántos traductores hay en Tecate, cuántos traductores, ¿verdad? Hay en Rosarito, en San Felipe, etcétera, que estén vinculados en el área en la que yo me especialicé, fue más en el área del derecho, ¿no? Penal, y que a ellos se les denominan peritos intérpretes o peritos traductores. Entonces, un diagnóstico involucraba, pues, desde la base, decir qué cosas hay, qué cosas sí tenemos de traducción y de interpretación, qué cosas no tenemos en cuanto a cantidad, y a partir de ahí ver cuáles son los retos y oportunidades para generar una política de lenguaje más equitativa. Wow, qué interesante. No estaba al tanto de todo esto. Yo creo que es algo muy iluminador para las personas que hacemos parte de la facultad. Sobre todo el hecho de que, como comenta, surge como una alternativa de dar solución o una respuesta a una pregunta posterior a los posgrados. Me parece eso sumamente interesante. Sí, sí. Qué cosa tan... Y entonces, ¿cuánto tiempo lleva esto en desarrollo, disculpe? ¿Esta investigación? Pues la primera publicación que tuvimos, ¿verdad?, con respecto a este tema fue en 2017. Ok, en donde fue que se publicó primero una encuesta con traductores de Mexicali. Se les encuestó con respecto a cuáles consideraban ellas eran los retos que estaban viendo en su ámbito de trabajo, porque hubo en el contexto en México hubo transformaciones legales muy importantes, ¿no? Que involucraron a los traductores y a los intérpretes en los últimos 20 años, ¿no? O sea, se ha reformado la Constitución en la reforma de los derechos humanos, se reformó la Constitución en el tema del sistema de justicia penal, se reformó la Constitución con una nueva ley general de derechos lingüísticos de las lenguas indígenas. Entonces han habido cambios importantes en la legislación.
que nuestra pregunta era pues ver cómo se están implementando esas leyes o qué podemos hacer, ¿verdad? Para que se garanticen. Wow. Y en este caso, siendo que la investigación está atinada a lo que es Tijuana, ¿de qué manera ha intervenido en la investigación el hecho de que Tijuana sea una ciudad fronteriza? Mm. Sí, eso es algo muy interesante realmente porque pues Tijuana comparte, ¿verdad? O sea, esto ya es como reflexiones posteriores, ¿verdad? Que los Ajá. resultados arrojaron. Pues Tijuana tiene una complejidad lingüística, ¿verdad? Una diversidad lingüística, pues incomparable con respecto al resto del país. Es la segunda ciudad o región, ¿verdad? Junto con San Diego, con mayor cantidad de lenguas, por ejemplo, indígenas que se hablan y también con respecto a lenguas extranjeras, ¿no? Porque encontramos que habían peritos, obviamente la mayoría eran de inglés, pero también habían peritos de ruso, Oh, de chino mandarín, de japonés, de coreano, ¿no? ok. Entonces, de, de lengua de señas. Entonces, hay una gran variedad de demanda para garantizar esos derechos lingüísticos que involucra que si tú eres detenido por la policía o si eres detenido por acusado de algún delito, pues que tengas, ¿verdad?, la garantía de tener un intérprete. Y no hablas español, puedas garantizar que hay un intérprete que te defienda, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera ha fungido esta publicación como una alternativa para proporcionar, por ejemplo, soluciones con respecto al campo laboral de la traducción aquí en Tijuana, en este ámbito que estamos hablando de los peritos, ¿verdad? De Mm, derecho. ¿De qué ujú, manera podemos vincular esta investigación a un análisis del campo laboral atinado a ese rubro? mm. Sí, ahí lo que encontramos también ese fue un resultado muy interesante, que también vino con investigaciones posteriores, ¿no? Porque eso fue como una continuidad Ujú. con respecto a este tema. Y una de las cuestiones que encontramos es de que en el ámbito laboral, actualmente en Baja California, y como pasa no solo aquí, sino en México y en el resto digamos que el mundo periférico, Ajá. ¿verdad? Al centro europeo y de Estados Unidos, en estos mundos que para ellos estamos en desarrollo, Mm. etcétera. Este, los indicadores demostraron que esta política, o sea, que aquí en Tijuana hay una política del lenguaje que se caracterizaría como en términos que se le denomina ad hoc, es Ok, decir, que van resolviendo los problemas conforme se les presentan, ok. ¿verdad? No tienen no hay una preparación o una planificación con respecto a la política, de decir, bueno, con respecto a los próximos 6 12 18 años o por lo tanto en los sexenios, qué es lo que se requiere, ¿verdad? Ujú. Para impactar a toda esta comunidad, tanto laboral como pues a la comunidad que requiere que sus derechos lingüísticos sean garantizados. Entonces, en el ámbito laboral, lo que se encontró es de que hay un diagnóstico mal diseñado por parte del Estado, Ujú. lamentablemente, ¿no? En donde Claro. solamente solicitan a los intérpretes o a los traductores ya cuando requieren de sus servicios, entonces eso hace que haya mucho destajo, ¿no? Es Ujú. decir, que solamente se trabaje cuando el Estado tenga el recurso para que así suceda y por lo tanto obliga que a los traductores y a los intérpretes estén, ¿verdad? Buscando de otras maneras obtener el resto de los ingresos, Ujú. ya sea en otros ámbitos de la traducción o de la interpretación o de trabajo en el ámbito editorial o también en la educación, ¿verdad? De una segunda o tercera lengua. Claro. Entonces eso es lo que observamos. Sí, entonces se trabaja sobre la marcha y de ahí una de las consecuencias de que tal vez no haya como un campo establecido o muy, no, establecido es la palabra que estoy buscando precisamente para los traductores, los Mm, intérpretes en este ámbito. Qué interesante y también qué lamentable. La verdad mm. es que sí, sí deja mucho a pensar en esa cuestión. ¿Estos resultados de qué manera podrían llevarnos a proponer soluciones? ¿Qué soluciones podríamos proponer, dado que pues, se descubrió precisamente que se trabaja sobre la marcha? ¿Cómo usted sugeriría que se trabajara sobre ello? Bueno, pues en realidad han habido, ¿verdad? Muchas propuestas bien interesantes, tanto en nuestro país como a nivel
internacional. En particular, una de las más efectivas de lo que se está observando es la vinculación, ¿no? Y por eso siempre se invita a que los y las traductoras e intérpretes se vinculen con asociaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con su profesión. Entonces, esas asociaciones, esos colegios que tienen que ver de organizarse, ¿verdad? De dialogar cuáles son las necesidades, cómo está el ámbito laboral y sobre todo de qué manera están resolviendo, ¿verdad? Para poder mantener el ingreso. Ese es uno de los grandes aprendizajes que se ha tenido, que se sigue construyendo y que, pues, por supuesto que se invita, ¿verdad? A que los estudiantes de aquí de la facultad se sumen, ¿verdad? ¿Cómo no? Aquí en Tijuana hay asociaciones de traductores intérpretes, entonces, y están vinculados aquí en la Facultad de Idiomas, hay contacto, ¿no? Entonces están súper invitados a que se vinculen con ellos. ¿Cómo no? Sobre todo, pues para tener un poquito más de garantía en poder adentrarse al campo laboral, como usted comentó. Entonces, claro, hay invitados quedan, entonces que lo sepan las personas aquí que estamos estudiando traducción, que lo sepan que tenemos este tipo de convenios en la facultad, este tipo de vinculación, como usted comenta, ¿cierto? Pues es que a final de cuentas la facultad se ha convertido en ese espacio a donde también acuden, ¿verdad? Egresados que ya son profesionistas y que se empiezan a organizar entre ellos. Entonces me parece que esa es una, una oportunidad muy relevante, ¿verdad? No? Para los estudiantes que ahorita están cursando la licenciatura, para que busquen vincularse o también a sí mismos ellos crear sus propias asociaciones, ¿no? Es decir, uno de los aprendizajes que también la investigación ha demostrado es de que pues, el trabajo del traductor o de la traductora de manera individual, solitario, ¿verdad? O ese mito de que, como aquí comentan los profesores y las profesoras, ese mito de que se traduce, ¿no? Desde un cuarto o desde la casa, ¿no? Eso no sucede, ¿verdad? O sea, sucede en algunos casos, pero eso solamente es como el 20% de tu jornada laboral. En la otra tienes que estar saliendo, ¿verdad? A buscar trabajo, estarte contactando, mantener la dinámica de los clientes, etcétera, ¿no? Y ahí serían, por lo tanto, la propuesta es de que se vinculen con con las asociaciones, las ONGs y los colegios de traductores e intérpretes. Sí, claro, aprovechar que tenemos este tipo de vinculaciones precisamente para acercarlos a esa área que es meramente de su interés. Están aquí por esa razón, entonces, qué mejor, ¿no? Qué mejor que darles esa oportunidad, ese acercamiento. Volviendo un poquito a la cuestión de la investigación, sabemos que la investigación implica sus retos, es un proceso. En esta cuestión, a lo largo del desarrollo de la metodología y la ejecución de la misma, nos gustaría saber, o me gustaría saber, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se ha encontrado en el desarrollo de esa investigación, de la introducción y la interpretación en Tijuana, precisamente para poder analizar los retos que se conllevan en las políticas de lenguaje? Muy buena pregunta. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Y que son muy enriquecedores. Uno de ellos tiene que ver con con las teorías y metodologías dominantes que hay en el campo disciplinario, ¿no? De los estudios, de la traducción y de la interpretación. Es decir, tenemos, ¿verdad?, la influencia de una escuela muy fuerte que proviene del país, ¿no?, que es europeo de España, en donde se han desarrollado metodologías y teorías a partir de publicaciones y de investigación, y que ha influido bastante en nuestra academia, y por lo tanto se convierte como en un mecanismo metodológico al cual se recurre, ¿verdad?, para continuar con la investigación. Entonces, tenemos ese polo, pero al mismo tiempo tenemos otro polo, ¿verdad?, con respecto a propuestas metodológicas que provienen ya de otros espacios diferentes, ¿no? Como por ejemplo América Latina en los últimos 10, 20 años, lo que ha hecho ya también es desarrollar sus propias metodologías y sus propias teorías, muchas de esas veces críticas con respecto a esta visión hegemónica de las políticas del lenguaje. Entonces, ese es uno de estos retos, ¿no? De decir, bueno,
para yo poder generar, ¿no?, mi investigación en términos metodológicos, no tengo que irme necesariamente con la metodología o con la teoría que es dominante, ¿verdad? O Ujú. que es la más conocida por todos, Ok. sino que también hay otras que son alternativas, con una visión más crítica y que provienen de contextos, ¿verdad?, regionales o continentales que están más vinculados a la experiencia nuestra, ¿no?, de Ujú, Tijuana. Entonces, ese me parece que es un reto excelente, o sea, que se tiene que enfrentar, ¿verdad? Cuando uno es investigador, decir, ujú. bueno, ¿qué tipo de postura quiero yo incorporar dentro, como parte de la conciencia, ¿verdad? Del conocimiento, ¿qué tipo de postura quiero yo incorporar cuando comience a hacer la implementación de los instrumentos y obtener los resultados? Mm. Entonces, desde mi punto de vista, eso es muy importante. Sí, claro, y sobre todo me imagino que es difícil guiarse precisamente por tomar esta postura cuando se acerca mucho más a lo que conocemos, como bien dijo, ¿no? Mm. Entonces sí, me imagino que sí debe ser implicar todo un reto, que a veces eso tampoco se habla, y por eso me gusta la idea de darle visibilidad en este espacio, que ay, se desarrolló esta investigación, su publicación tuvo lugar en el 2017 y tal vez vemos los resultados, pero no todo lo que conllevó llegar a ellos. Entonces me parece sumamente importante darle foco de atención precisamente al hecho de que tomar una postura implica también ciertos retos, tal como los que se están, pues tal vez analizando, incluso, perdón, como propósito final de la investigación. Dados los resultados arrojados a partir de la misma, ¿de qué manera considera que esto puede fungir como una propuesta de acceso a información como sociedad, por ejemplo, como sociedad tijuanense en general, tal vez no solamente como traductores? ¿De qué manera estos resultados pueden beneficiarnos a todos como comunidad, sí, como Tijuana, como una comunidad en la colectividad? ¿De qué manera podemos vernos beneficiados por esos resultados? Sí, es interesante porque a final de cuentas la investigación comienza, ¿no? Como habíamos platicado, por ahí de 2017, pero es una investigación que tiene continuidad, Claro. ¿verdad? Es decir, que se le sigue dando hasta ahora continuidad porque a final de cuentas es algo que no se termina, ¿verdad? Ujú, Y cada vez que hay un cambio, tanto de partido político o de, acuerdos, ¿no?, en los tratados internacionales, ujú. hay nuevas necesidades para reactualizar la visión con respecto a cómo se están abordando la traducción y la interpretación. Entonces, si bien sí comenzó en el 17, todavía sigue, ¿verdad?, en Claro. continuidad esta investigación, y entonces eso es interesante. Y con respecto a lo que comentabas, ¿no? Aquí me parece que lo más importante es que tengamos clara una situación, es decir, cuál es el mayor beneficio para la comunidad aquí de Tijuana de este tipo de investigaciones, porque la mía es solamente una de cantidad, ¿verdad?, que Sí, se están claro, sí. realizando y que están haciendo, aquí en la facultad se hacen muchas cosas muy interesantes Ujú. que esperemos ver en los siguientes podcasts, ¿verdad?, Esperemos. aquí. Y por supuesto, antes que la mía, ¿verdad? Aquí en la facultad y en las otras sedes de la Facultad de Idiomas en la UABC ya se hacía investigación muy rigurosa, con muy buenos parámetros y con resultados, ¿verdad? Enriquecedores. Entonces, lo que yo hice fue solamente como que seguir, ¿verdad?, ese paso y Ujú. darle continuidad a algo que ya muchos investigadores habían iniciado, ¿verdad?, aquí en la facultad. Entonces, este, y ahí es a donde quiero decir que es la cuestión del beneficio, es decir, hubo un cambio muy importante, ¿no?, en nuestro país en el año del 2001, que significó, ya lo mencioné hace rato, pero bueno, quisiera profundizar en eso, que fue la reforma constitucional de los derechos humanos. Ok. ¿De acuerdo? Esa reforma constitucional prácticamente lo que hizo fue modificar la manera como concebimos nosotros a nuestro sujeto político como actores en la comunidad en la que habitamos. ¿Ok? Entonces, antes de la reforma de 2001, los derechos o las garantías, ¿verdad?, que están en la Constitución podían ser este, sustraídos por el Estado o por el Mm. gobierno. No obstante, después de esta reforma, hay esta visión, ¿verdad?, derecho humanista, en donde en la esencia de cada uno
seres humanos que habitan en la comunidad, hay derechos básicos que no se les pueden, ¿verdad?, quitar por ningún tipo de contexto o coyuntura política o partido político que esté en el gobierno. Entonces, me parece que partir de esa visión de que en la actualidad uno tiene herramientas, ¿no?, para defenderse en su ámbito laboral o en su ámbito pedagógico o en su ámbito familiar, ¿no?, o colectivo, que involucra, desde mi punto de vista, lo de los derechos humanos es el gran beneficio. A lo que voy con eso es de que ya no es solamente la responsabilidad del Estado de decir, bueno, aquí lo que sucedió es de que a un traductor o a una traductora o a un intérprete aquí en Tijuana no se le está pagando correctamente o se le está explotando de cierta manera o no hay las oportunidades laborales o tienen que acudir a otro trabajo para buscar los ingresos, ¿no? O sea, la visión de los derechos humanos lo que permite es ya no tener que esperar a que la autoridad haga algo para resolver este tipo de situaciones. Entonces, ahora ya lo que se puede hacer y lo que se debe hacer es defender los derechos que tenemos y por lo tanto para que se garanticen, ¿no? Para que no solamente estén implementados, sino que también se garanticen y al mismo tiempo denunciar a las autoridades que están encargadas de que esos derechos lingüísticos o derechos humanos en general no se cumplen y para que sean ellas, las autoridades también castigadas. Entonces, esta visión desde mi punto de vista lo que hace es modificar completamente lo que es la labor del traductor y de la traductora, de dejar de verlos como cliente o más bien como profesionistas individuales, ¿verdad? Que van a buscar clientes y van a tener que salir allá afuera al mundo laboral, a la selva laboral, ¿verdad? A ver cómo ellos de manera individual con sus herramientas resuelven sus problemas, sino que más bien ahora tienen todo un conjunto de derechos, ¿verdad? Que les defienden tanto en ámbitos laborales como económicos, como de salud, como de la vida, y que hay instrumentos, hay mecanismos para que estos sean garantizados. Entonces, ahí yo creo que ese es uno de los resultados más importantes que se han encontrado en estos últimos años, que lamentablemente no se implementa o no se llevan adelante por la falta, obviamente, como decías, ¿no?, de la falta de información o de acceso a la información de la mayoría de la sociedad, de que y que eso también es una responsabilidad de las autoridades, ¿no? Tanto estatales, nacionales e internacionales, ¿verdad? De hacer campañas de sensibilización con respecto a, bueno, tú como trabajador del lenguaje, pues hay una serie de derechos que se llaman los derechos lingüísticos, que están dentro de los tratados internacionales, como derechos humanos, culturales, sociales y económicos, ¿verdad? Y que si en algún momento uno de esos derechos, como es el acceso al trabajo, a la vida, a la salud, se te vulnera, existen mecanismos para organizarte y que a las autoridades sean responsables, ¿no? Entonces, esa parte de la política lingüística te lleva a reflexionar o a visualizar, ¿verdad?, este tipo de fenómenos que son mucho más profundos y que están todos los días. Que son mucho más profundos para mí también, aquí es la clave completamente, ¿no? Creo que una de las cosas que más me impactó ahorita de lo que acaba de comentar es precisamente cómo un proceso de investigación puede extender el panorama en cuanto a la visión alrededor de cosas como las políticas del lenguaje o los derechos lingüísticos que tal vez las personas que no estamos incorporadas al rubro de la traducción desconocíamos. Entonces, si esto de alguna manera permite ampliar la perspectiva alrededor de que los traductores y las personas en el rubro son capaces de garantizar esos derechos, me parece que es más que es un motivo que definitivamente respalda el hecho de que este tipo de investigaciones no solamente tienen un beneficio para el rubro de interés o el rubro estudiado, sino para
todos en conjunto, para la comunidad tijuanense, por ejemplo, en este caso, pero también esperemos que el hecho de que siga en curso permita que veamos por ahí un poquito más de su impacto tal vez a niveles más extensos, tal vez no solamente a nivel Tijuana, sino posiblemente posterior pues aumentar su estudio en otras áreas. Qué interesante, de verdad lo desconocí. Agradezco mucho, me gustó mucho lo que comentó. Estaba yo hipnotizada con respecto a ello, cómo no pasa por la cabeza a veces de uno el que sí puede ampliar la perspectiva alrededor de estas garantías y que debemos tal vez pues luchar por ellas y porque sucedan y se ejerzan. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos cedido un poco de su tiempo para este espacio. No, al contrario, un gusto. ¿Algo que le gustaría decirle a la facultad, a nuestra comunidad? Pues es lo que les digo a los estudiantes, ¿no? De todos mis grupos, de que no piensen, ¿verdad?, que el hacer investigación, hacer un documento, involucra estar encerrado, ¿no?, en una torre de marfil, o involucra tener un nombre, ¿verdad?, para hacer este tipo de trabajo, y tampoco involucra en la cuestión individualista, ¿verdad? Entonces, invitarlos a toda la comunidad de estudiantes de la facultad a que se acerquen, ¿verdad?, a sus profesores, a sus docentes, porque aquí hay muchísimos temas que se están trabajando y por lo menos de mi parte y seguramente de parte de los compañeros aquí, ¿verdad?, estarían encantados de abrir espacios para que desarrollemos todo este tipo de investigaciones. Claro que sí, el Centro de Estudios Lingüísticos está buscando precisamente ser ese espacio, representar ese espacio para todas las personas que quieran allegarse un poquito a la investigación, la cual, como pudimos ver en conversaciones como la del día de hoy, lleva resultados increíbles, con beneficio para todos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los invito a todos a visitarnos en nuestra página web, celi.mx, y de igual manera estar al tanto de lo que se lleva a cabo en el Centro de Estudios Lingüísticos a través de nuestro portal de Facebook, facebook.com/celitijuana. Sin más preámbulos y esperando poder contar con su sintonización en el próximo episodio, nos vemos. Bonito día.